Franz Joseph Haydn fue un compositor austriaco, quien es considerado como el máximo compositor del periodo clasicista de la música clásica y uno de los más grandes compositores de este género. Además de ser conocido como el padre de la sinfonía, el padre del cuarteto de cuerdas, y gracias a sus contribuciones a ambos géneros, también contribuyó al desarrollo instrumental del trío con piano y en la revolución de la forma sonata. Haydn vivió gran parte de su vida en Viena, en Austria, y desarrolló gran parte de su carrera como músico de corte para la rica y aristócrata familia de Esterházy, de Hungría. Él estuvo aislado de otros compositores y tendencias musicales de la Europa. En ese tiempo, y hasta el último tramo de su vida, él siempre estuvo forzado a ser original. Él nació en una pequeña población de Viena, llamada Rohrau, en aquella época la capital del Sacro Imperio Romano, que era muy próxima a la frontera con Hungría. Joseph Haydn fue el segundo de sus dos hermanos. Su padre era fabricante y reparador de carros al servicio del conde de Jarach, y también sirvió como Margrittag, que es un cargo similar al del alcalde del pueblo. Su madre era cocinera y trabajaba para el palacio del conde de Jarach, pues ninguno de estos dos sabía leer música. Según los últimos recuerdos de Joseph Haydn, su infancia con su familia fue extremadamente musical y frecuentemente cantaban junto y con sus vecinos. Los padres de Haydn se dieron cuenta de que tenía mucho talento musical, pero sabían que en la ciudad donde se encontraban no existía una oportunidad, pues para él su familia decidió dejarlo ir a los 6 años. Entonces Haydn se marchó a Heimberg, a 11 kilómetros de ahí, y pues nunca más vivió con su familia. La vida de Haydn no fue muy agradable ni fácil, pues sufría de hambre y frecuentemente era humillado constantemente por el estado de su ropa. Sin embargo, comenzó sus estudios musicales. Allí pronto pudo tocar el clavecín, el violín, así como cantar para las partes del triple en el coro de la iglesia de Heimberg. Existen razones para pensar que el canto de Haydn impresionó a quienes lo escuchaban, puesto a que pronto atrajo la atención de Jud von Reuter, que era maestro de capilla de la Catedral de San Esteban de Viena. Él estaba realizando un viaje para encontrar nuevos talentos. Él tenía un coro de niños y se lo llevó a Viena, donde permaneció durante los siguientes 9 años como corista. Haydn vivió en la casa de los Reuter, junto a otros 5 chicos del coro. Recibió lecciones de latín y otras asignaturas como clases de canto, violín y teclado. Reuter fue de poca ayuda, puesto a que Haydn en las áreas de teoría musical y composición solamente le dio 2 lecciones. Durante todo el tiempo permanecía como corista, y sin embargo, dado a que San Esteban era uno de los principales centros de la música europea, Haydn aprendió de otros músicos profesionales que servían al Reuter. No siempre se aseguraba que estuviera bien alimentado, así se sentía más motivado para poder cantar bien, con la esperanza de obtener más invitaciones a las representaciones que realizaba. Desafortunadamente Haydn creció y su voz cambió, ya no alcanzó los tonos agudos y entonces pues donde lo lanzaron a la calle. Se quedó en la calle sin poder ir a ningún sitio. Sin embargo, tuvo la suerte de encontrarse con un amigo con quien compartió durante meses un cuarto en la atesada buhardilla de la familia de Haydn. Decidió inmediatamente iniciar su carrera como músico independiente. Haydn nunca recibió una enseñanza de teoría musical ni de composición, pero trabajó sobre ejercicios contrapuntísticos de Johann Joseph Fuchs y estudió detenidamente la obra de Carl Philipp Emanuel Bach, a quien después reconociera como una importante influencia. Haydn sacó partido de estos años al ir adquiriendo mayores conocimientos musicales hasta el punto que compuso sus primeros cuartetos de cuerdas y su primera ópera llamada Der Krumm,
Teufel. También notó, al parecer, sin enfadarse, que las obras que él había dado sin recibir ninguna remuneración estaban siendo públicas y vendidas en las tiendas musicales. Sin embargo, gracias a este incremento, fue más alta su reputación. Haydn pudo obtener el mecenazgo de un aristócrata crucial para el desarrollo de su carrera de un compositor. En aquella época, la condesa Thun, el barón Franz Joseph Unger, empleó a Haydn en su hacienda campestre donde el compositor escribió su primer cuarteto de cuerdas. Fungerberg posteriormente se encomendó a Haydn a el conde Murzin, quien se convirtió en el primer mecenas de Haydn a tiempo completo. Al mismo tiempo, compuso sus primeras sinfonías para la orquesta y dirigida al conjunto del coro con la seguridad que le proporcionaba este puesto como maestro de capilla. Haydn se casó. Su esposa fue María Anna Dorsey Keller. La hermana de Teresa es de quien él realmente estaba enamorado, pero se casó con su hermana. Haydn y su esposa no tuvieron un matrimonio completamente feliz. Las leyes de la época no le permitieron separarse y no tuvieron hijos. El conde de Mortier pronto sufrió dificultades económicas, por lo que a los 2 años despidió a todos los músicos. No obstante, Haydn encontró enseguida un empleo similar como asistente de maestro de capilla de la familia Esterházy, que era una de las familias más ricas e influyentes del Imperio austriaco, y que residía en invierno en Viena y en verano en 2 palacios de superioridad, uno al sur de la capital y el otro en Hungría. Ellos eran amantes y conocedores de la música, y ellos dieron a Haydn todo el apoyo que necesitaba para su labor, incluso su propia pequeña orquesta. Haydn presentaba todas las semanas 2 óperas y 2 conciertos, además de las obras especiales para los visitantes destacados, y con la música de la cámara, diariamente en los de que el propio príncipe tocaba un inusual instrumento de cuerdas conocido como barítono, para el cual Haydn escribió numerosos tríos, y a pesar del intenso trabajo de Haydn, se consideró un hombre afortunado, pues fue especialmente respetado por los músicos de la corte de los Esterházy, a los que dirigió y mantuvo una atmósfera laboral cordial, y representó con eficacia a los intereses de los músicos con sus mecenas. Transcurrieron casi 30 años en los que Haydn trabajó en este cargo y en los que compuso un sinfín de obras a lo largo de ese tiempo. Su estilo fue desarrollándose y su popularidad fue creciendo. Con el tiempo llegó a componer tantas obras para su publicación como para los Esterházy, tan importantes como su Sinfonía de París a las 7 últimas palabras de Cristo de la Cruz. Estos fueron compuestos en aquellos años. Gradualmente Haydn también comenzó a sentirse más aislado y solitario, particularmente cuando la corte se desplazaba durante la mayor parte del año de Esterházy, lejos de Viena. Un lugar permanecía en Eisenstadt, que estaba más cercano a la capital de Haydn. Tenía muchas ganas de visitar Viena, en particular porque sus amistades estaban ahí. Una amistad que era muy estrecha y muy platónica, que también sostuvo relación que mantuvo con María Anna von Genzinger, esposa del médico personal del príncipe Nicolás en Viena. Haydn le escribía a la señora Genzinger con frecuencia, expresándole su estado de soledad de Esterházy y su alegría por las pocas ocasiones en las que él podía visitarla en Viena. Más tarde, Haydn le escribía con frecuencia de Londres. La muerte prematura de esta fue un duro golpe para Haydn, y pues que compusiera sus variaciones en fa menor en respuesta a su muerte. Otro de los amigos en Viena fue Wolfgang Amadeus Mozart. Los dos compositores interpretaron juntos cuartetos de cuerdas ocasionalmente,
Haydn está enormemente impresionado por las obras de Mozart y lo elogiaba pródigamente ante otras personas. Mozart evidentemente devolvió los honores que le había ofrecido Haydn con la dedicatoria de un conjunto de 6 cuartetos de cuerdas llamadas los Cuartetos de Haydn. Ambos pertenecieron a la misma logia masónica en Viena. Un año después de la Revolución Francesa, en 1789, se conoció a toda Europa que murió Nicolás, patriarca de los Esterházy, y su sucesor resultó ser un hombre sin interés por la música y despidió la orquesta y el júbilo de Haydn. Con tal motivo aceptó la oferta de un empresario musical alemán para viajar a Inglaterra y dirigir sus nuevas sinfonías con una gran orquesta. Su estancia en ese país fue un gran éxito. Los conciertos de Haydn tuvieron una asistencia masiva y el compositor alcanzó una amplia fama que tuvo considerables ingresos. Recibió el doctorado de honoris causa de la Universidad de Oxford. Musicalmente, las vistas de Inglaterra de Haydn también fueron muy importantes, ya que allí compuso sus obras más conocidas como la Sinfonía de Londres, la Sinfonía Sorpresa, la Sinfonía Militar y la Sinfonía Redoble de Timbal. Haydn muchísimos amigos durante su estancia en la isla y mantuvo relación romántica con Rebecca Schroeder. También dio clases de contrapunto a Ludwig van Beethoven en Viena. Beethoven se mostró insatisfecho con la labor de Haydn como profesor y se puso en busca de ayuda de otros. La relación entre ambos fue en ocasiones extremadamente tensa. Haydn tenía un gran sentido del humor, evidentemente por el amor de sus bromas pesadas, que a menudo aparecían en su música, y tenía muchos amigos durante la mayor parte de su vida y benefició de su tiempo a su temperamento alegre y feliz por naturaleza. Pero en los últimos años de su vida hubo evidencia que pasó periodos de depresión. El compositor austriaco no podía sentarse a componer sin su peluca puesta, no le salía nada de sus últimas composiciones, incluso se maquillaba cuidadosamente y se empolvaba el rostro frente al espejo, y pasaba horas y horas para alcanzar nuevas ideas. A veces lo lograba y otras no. También sufrió poliposis nasal durante la mayor parte de su vida, y en ocasiones le impidió componer, y esta fue una enfermedad que le causaba debilidad y la padecían en el siglo XVIII. En 1806 se hizo imprimir unas tarjetas para declinar las invitaciones que recibía, con el siguiente texto: todas mis fuerzas se han ido, soy viejo y estoy cansado. Extracto de la canción Mi viejo, compuesta en 1796. Haydn murió a los 77 años de edad, mientras Viena era atacada por las tropas de Napoleón. Sus últimas palabras fueron las que dirigió a sus sirvientes, tranquilizándolos acerca de las bombas que caían en el vecindario. Pues él les daba palabras como: mis niños, no tengáis miedo, donde está Haydn no puede haber daño. Haydn falleció el 31 de mayo de 1809 a los 77 años de edad en Viena, en la época en que los compositores más célebres hacían brillar a toda Europa. En cambio, el enfoque de Haydn fue importante en la historia de la música, y otros compositores pronto siguieron su ejemplo, en particular Ludwig van Beethoven. Él adoptó la práctica, al igualmente que Haydn, en tomarse su tiempo en las composiciones y de fijarse grandes objetivos y grandes resultados. Durante toda su vida, Haydn fue una persona que, a pesar de los bajones que le daban, siempre seguía adelante con una sonrisa, y sus bromas, que eran bastante pesadas, y siempre
las representaba en su música, ya fuera felicidad, dolor, siempre era representada en su música. Para él la música era su vida. Esta fue la biografía de Franz Joseph Haydn.